¿Sabías que Mike Oldfield no tenía idea de que su música iba a aterrorizar a más de una generación? Cuando grabó Tubular Bells en 1973, solo era un joven músico experimental, tratando de terminar un extraño álbum instrumental, no la banda sonora de un horror demoníaco. Todo cambió cuando un director de cine escuchó unos pocos segundos de esa música y supo inmediatamente que había encontrado el sonido perfecto para el miedo. Desde ese momento, una composición de rock progresivo quedaría para siempre unida a una de las películas más perturbadoras de la historia, El Exorcista. Y lo más curioso es que esa música nunca fue pensada para aterrorizar. Mike Oldfield aprendió a tocar guitarra desde muy joven. A los 17 años ya estaba grabando en Abbey Road como bajista del grupo The Whole World, la banda de Kevin Ayers, ex Soft Machine. Durante esas sesiones, Oldfield llegaba temprano al estudio para experimentar con instrumentos, pianos, mellotron, percusión orquestal, órganos. Prácticamente aprendió a tocarlos todos. Cuando la banda se separó en 1971, Oldfield se quedó con una idea en la cabeza: crear una composición instrumental larga, algo que no dependiera de canciones tradicionales. Con un grabador de cinta de 2 pistas que le prestaron, empezó a grabar demos en su departamento en Topham, tocando los instrumentos uno por uno. El proyecto todavía no tenía nombre, lo llamaba simplemente Opus One, pero había un problema: nadie quería publicarlo. Discográficas como EMI y CBS rechazaron el proyecto porque creían que una obra instrumental sin voces no era comercial. Oldfield estaba frustrado y sin dinero hasta que llegó una llamada inesperada. El joven empresario Richard Branson estaba creando un nuevo sello discográfico, Virgin Records. Después de escuchar las demos, invitó a Oldfield a grabar en The Manor Studio, una casa de campo convertida en estudio residencial. Allí, en 1972, comenzó la grabación de Tubular Bells. Oldfield tocó casi todos los instrumentos del álbum mediante overdubs, una técnica poco común en ese momento. Se hicieron cientos de capas de grabación. El riff inicial de piano, sí, ese que aterroriza a medio mundo, nació casi por accidente, mientras experimentaba con un órgano farfisa. Las famosas campanas tubulares incluso se agrietaron durante la grabación, cuando intentaban lograr un sonido más fuerte, golpeándolas con un martillo más pesado. Finalmente el álbum fue terminado en 1973. Tubular Bells se convirtió en el primer lanzamiento oficial de Virgin Records. Al principio, el disco vendía lentamente. Era demasiado raro para la audiencia, demasiado moderno para la música clásica. Pero eso estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, el director William Friedkin trabajaba en la película El Exorcista. No estaba satisfecho con la música original, compuesta por Lalo Schifrin, así que decidió descartarla y buscar otra opción. Entonces ocurrió algo completamente accidental. Friedkin visitaba la oficina de Hamed Ertegun, presidente de Atlantic Records, la compañía que distribuía Tubular Bells dentro de los Estados Unidos. En la oficina había varios discos. Friedkin tomó uno al azar, lo puso en el tocadiscos, y cuando escuchó la introducción de Tubular Bells, supo inmediatamente que esa era la música que tanto había estado buscando. No era música de terror, pero tenía algo inquietante, algo incómodo, algo perfecto. La introducción del álbum fue usada en solo 2 escenas de la película, pero eso fue suficiente. Cuando El Exorcista se estrenó en 1973, Tubular Bells comenzó a ganar atención mundial. Las ventas aumentaron rápidamente. El álbum permaneció un año entero en el top 10 del Reino Unido. Alcanzó el número 1 y entró al Billboard 200 en Estados Unidos. Con el tiempo, vendería millones de copias en todo el mundo. El éxito del disco también impulsó el crecimiento de Virgin Records, que pasó de ser un sello nuevo a una compañía importante. Sí, hasta aviones tiene Virgin Records. ¿Alguna vez has viajado en uno? Déjamelo saber. Y la música cambió para siempre, porque desde entonces, la introducción de Tubular Bells dejó de ser solo una pieza de rock progresivo experimental. Se convirtió en el sonido del terror. Y tanto tú como yo
lo sabemos. Hay una ironía en toda esta historia. Mike Oldfield nunca quiso ver El Exorcista. Decía que la película probablemente le daría demasiado miedo, y sin embargo, su música quedó ligada para siempre a ella. Lo que empezó como el experimento de un músico de 19 años, terminó convirtiéndose en una de las asociaciones más inesperadas entre el cine y la música. Un simple accidente, una coincidencia, un momento en el que una canción encontró un significado completamente nuevo. Y desde entonces es casi imposible escuchar Tubular Bells sin sentir un poco de miedo. ¿Y tú te imaginas la escena del exorcista sin la música del gran Mike Oldfield? Vamos a ver cómo hubiera quedado la escena con la música original del compositor argentino Lalo Schifrin. Y dime tú, ¿con cuál te quedas y por qué? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó, apóyame con una opinión, un like y un suscribir. Y dale una chequeada también a mis otros trabajos. Y ahora también estoy en Instagram, donde estaré compartiendo historias cortas. Lo viste en Musical Places, un canal humano y musical que te lee y responde tus comentarios. Cuídate, nos vemos.